Hola amigos del laboratorio de ajedrez. Vamos a estudiar hoy el doble fianchetto contra el sistema Londres. Este es el quinto vídeo sobre este tan añorado sistema. Analizaremos la partida entre Kamsky y Stashnik en el Internacional de Manila de 1990. La enciclopedia lo clasifica como A48. La partida comienza con D4, caballo F6, caballo F3, G6, alfil F4. Entre los jugadores de alto ranking, Kamsky es uno de los que más regularmente emplea el sistema Londres, por lo que les recomiendo busquen partidas de él para observar sus planes. El negro continúa con alfil G7, planteando el fianchetto de rey, E3, enroque corto, alfil E2, C5, C3 y ahora el negro juega B6. Prepara el desarrollo del alfil a B7, aunque elimina la posibilidad de jugar dama B6, típico en este tipo de sistema, pero es otro plan que se puede utilizar. El blanco sigue con su tradicional H3, alfil B7, caballo BD2, D6, enroque corto, caballo C6. En realidad, en lugar de este movimiento, se puede emplear también la jugada caballo BD7, manteniendo el alfil de B7 con más actividad hacia el centro, puesto que con caballo C6 se obstaculiza dicha actividad. Es una jugada de desarrollo, no es mala, pero estamos dando otra posibilidad. El blanco juega alfil H2, el escondite ideal del alfil londinense, C por D4. Elimina la tensión central muy rápidamente. Aquí se pueden emplear otros planes como son torre C8, así como dama D7. Igualmente pueden jugar torre E8. Pueden existir otros movimientos como A6, H6, etc. Pero estoy poniendo las mejores por mover nada más las piezas y no los peones, puesto que los peones cada vez que se mueven se debilitan casillas, pero son también posibilidades. Así, después de C por D4, el blanco juega E por D4. También el negro puede enfrentarse a la captura C por D4, pero si el blanco está jugando una partida contra un adversario superior, es preferible jugar C por D4, con lo que las negras tendrán más posibilidades de luchar por una igualdad. Sin embargo, con la captura de la partida, el juego se complica mucho más y en este caso hay más desnivel para ambos jugadores. Seguimos aquí con alfil H6. La jugada pretende, como veremos más adelante, cambiar los alfiles de casillas negras por medio de las jugadas siguientes. El blanco jugó A4, caballo D5. Aquí se considera que las posibilidades de ambos jugadores está equilibrada. Las negras ahora tienen bajo control la casilla F4, aunque no se podrá sacar mucho de esto a no ser el cambio del escondido y peligroso alfil H2. El blanco juega torre 1, una posición correcta para la torre, puesto que está en una columna semiabierta. Ahora el negro jugó, siguiendo sus planes, alfil F4. Esta jugada estratégicamente se considera de valor dudoso, puesto que, como veremos en el futuro, en el transcurso de la partida, las casillas
negras del enroque quedan debilitadas. Mejor hubiera sido el salto del caballo a F4. Era interesante este movimiento. Después de alfil F4, el blanco jugó caballo E4, alfil por H2 jaque, rey por H2, E6. Este modesto avance de peón es lo mejor que pueden hacer las negras en este momento. Si el negro pretende tomar la iniciativa en el centro del tablero por medio de E5, quedará inferior inmediatamente, puesto que el blanco sencillamente responde D por E5 y ahora es prácticamente forzado jugar caballo por E5. ¿Por qué digo prácticamente forzado jugar caballo por E5? Puesto que después de D por E5 encuentre usted mismo la continuación que haría el blanco. Evidentemente, usted también jugaría dama D5 capturando un caballo y quedándose con una pieza de ventaja. Pero después de caballo por E5, el blanco responde con la centralización de la dama, con lo cual está mejor. Controla las casillas negras que están debilitadas en el flanco de rey, el peón de D6 es débil y dominan el centro del tablero. Por esa razón, el negro jugó la modesta jugada E6, como planteando una especie de erizo para después hacer A6 tal vez, o si es necesario no, pero un tipo de erizo. Las blancas juegan dama de 2. Al estar ausente el alfil de casillas negras, la dama sustituye el control de las mismas y domina estos cuadros. Kanki con esta jugada está apuntando ya sobre las casillas negras debilitadas en el enroque de las negras. Quienes jugaron caballo F6, alfil D3 y ahora rey G7. Se podía intentar como algo mejor el salto del caballo a A5, amenazando caballo B3 con ataque a la torre y a la dama, que sería fácilmente defendido, pero fundamentalmente intentar cambiar piezas en E4. Las negras defendieron sus casillas negras con rey G7, Kansky respondió con dama F4, caballo por E4, alfil por E4, dama B8. Esta jugada es un poco dudosa, por lo que vamos a ver a continuación. Lo mejor hubiera sido en este momento el avance D5, que usted preguntará o se preguntará, pero con esto no encierro el alfil de B7. Es cierto, es mejor encerrar ahora el alfil a lo que ocurrió en la partida. Después de, por ejemplo, alfil D3, ahora sí sería conveniente dama B8. Y las negras tienen una mejor disposición para resistir en esta posición. Al jugar en la partida dama B8, el blanco jugó D5, que lleva implícito el sacrificio de un peón, pero que dejará casillas libres para sus piezas y peones débiles del contrario. El negro respondió como mejor continuación caballo E5, caballo D4, amenazando el peón de E6, E por D5, alfil C2. Las blancas están mejor. A cambio del peón, tienen dos peones doblados de el negro en D5 y en D6. El alfil de B7 está bloqueado por su peón de D5 y el blanco tiene un fuerte puesto avanzado con el caballo en D4. Además, las posibilidades de ataque del blanco con H4 y H5, seguido de torre E3
con ataque en el ala del rey, aprovechando la debilidad de las casillas negras. Siguió dama D8, torre a D1, centralización. Torre E8, torre E3. Como habíamos mencionado, Kamsky ubica su torre en la tercera fila, preparando las posibilidades de ataque en el ala del rey y también doblar las torres en la columna E. El negro se defiende ahora lo mejor posible con dama F6. Aquí ellas están intentando defender en un final inferior. Había una alternativa, que sería jugar caballo C4, pero en ese caso el blanco tiene un golpe táctico aquí interesante, digno de analizar. Caballo F5 jaque, rey H8. Aquí esa es la mejor continuación, pero después de caballo H6, el blanco recupera el peón y queda mucho mejor en la posición. Ahora, ¿qué hubiera sucedido contra caballo F5 jaque si se captura el caballo? Seguiría torre G3 jaque, vemos la importancia de la torre en la tercera fila, rey F8. Es claro que aquí, si jugamos rey H8, sigue dama F5, con lo cual se produce mate en H7. Al rey F8 continúa dama H6, jaque, rey E7, alfil por F5, y las negras tienen una posición muy difícil, que le recomiendo que puedan analizarla, profundizar más en ella, en las posibilidades de ataque, la defensa del negro. Es una posición difícil para las negras defenderla, puesto que hay múltiples amenazas con la dama en G5, después ir a G7, etc. Pasar la torre a F3, hay muchas posibilidades en esa posición. Pero el negro jugó dama F6 correctamente, a lo que el blanco pasa al final con dama por F6 jaque, rey por F6, caballo B5. Empieza el asedio a los peones centrales, que ahora tiene que ser defendido el de D6 con torre E D8, alfil B3. Continúa el ataque a los peones débiles de D5. Ya el de D6 está atacado y defendido. Ahora el blanco, ante la amenaza del peón a D5, se enfrenta con la defensa caballo C4. Pero eso no le preocupa, puesto que el cambio del alfil de B3 por C4 le es favorable en el final que se avecina, D por C4 y ahora caballo por D6. Se ha recuperado el peón, tienen un caballo muy fuerte en D6, el pulpo, que ataca ahora directamente el alfil de B7, que no lo puede capturar ahora por la torre de D1, está indefensa, pero es una amenaza latente, así como el peón de C4 y posibilidades de ataque al peón de F7. Las negras aquí están en un buen apuro. Jugaron ahora alfil C6, tratando de capturar en algún momento el peón de A4, torre D4, con lo cual se amenaza el pase de la torre a F4, se amenaza torre F4 atacando F7, por lo que las negras jugaron torre D7. No se podía, como habíamos mencionado, capturar o dejar de defender el peón de F7 capturando alfil por A4, puesto que después de torre F4 jaque rey G7 es la mejor, puesto que si el rey en lugar de ir a G7 va a G5, hace H4, con lo cual o reciben mate o pierden material con caballo por F7. Tendrían que jugar rey H6 y perderían caballo por F7 y perderían la calidad con el caballo capturando la torre de D8. Y ahora si capturan la torre rey por F4, reciben mate con torre E4. Un mate muy bonito donde el rey está encerrado por las piezas restantes de las blancas.
Por eso juegan rey G7, pero después de caballo F7, torre D2, caballo G5, torre D7, torre por C4, el blanco tiene un final muy cómodo, además de un peón de ventaja. Después de torre D7, el blanco respondió con torre F4, continuando el ataque, y ahora rey G5. Si se hubiese jugado la retirada del rey a G7, rey G7, el blanco continúa con caballo 8 jaque, rey H8, y el peón de C4 caería impunemente ante la torre que está muy activa en la cuarta fila. Torre por C4 es un peón de ventaja, mejor caballo, mejor posición, partida prácticamente ganada. A rey G5, el blanco jugó torre G4 jaque. Aquí podemos observar que todas las piezas blancas juegan armoniosamente. Eso es importante en el ajedrez. Era algo que buscaba Lequini, que todas sus piezas participaran en la acción. Continuamos con rey H6. Si el rey se desplaza a F6, igualmente sigue el jaque en E8, seguido de torre por C4, como habíamos visto en la línea anterior. Rey H6 es respondido con caballo por C4. F5, torre H4 jaque, rey G5. La partida hubiera terminado, bueno, terminó rápido, pero también hubiera terminado mucho más rápido con rey G7. El blanco responde caballo E5, torre C7, caballo por C6. Aquí la simplificación está más que justificada, puesto que después de torre por C6, torre E7 jaque, rey F6, torre H por H7, se llega a un final de 2 torres por bando con 2 peones de ventaja para el blanco, que es completamente ganador. Así que rey G5 fue la respuesta de las negras a lo que siguió rey G3. El rey sigue atacando las casillas negras, controla las casillas negras y ahora está impidiendo F4 y amenaza al mismo tiempo F4. Torre F8 fue la respuesta de las negras, torre F4 ahora el blanco. A torre F8 siguió torre F4, una buena jugada. Los peones negros ahora se mantienen fijos en el ala del rey en color de su alfil. Por lo tanto, el alfil también tiene menos actividad incluso en esta posición. Ahora, como había dicho anteriormente, en aquella variante se perdía más rápido, pero el negro ahora comete un grave error y juega alfil E4. Usted mismo aquí puede detener el video o sencillamente va a ver inmediatamente que gana como gana el blanco. Otras jugadas hubieran sido, por ejemplo, no era jugable tampoco alfil por A4 por caballo E5, con lo cual atacan la torre de D7 y el alfil de A4. Lo mejor hubiera sido, en lugar de ello, alfil D5, era la mejor defensa, pero después de caballo E5, la posición de las blancas también es muy buena, puesto que tienen un peón de ventaja, una posición muy cómoda. Pero después de la jugada de la partida alfil E4, usted se habrá dado cuenta que después de torre E por E4, el negro pierde una pieza y se queda con un caballo y un peón en contra. Por lo tanto, Tashnich abandonó en este momento. Una partida interesante que tiene distintos elementos estratégicos y tácticos en la apertura que le sirven tanto a las blancas como
a las negras. Ya el medio juego y el final, siempre el blanco estuvo mucho mejor y llevó la voz cantante todo el tiempo. Si les ha gustado este vídeo, denle like, compartan, comenten, suscríbanse, denle a la campanita y nos vemos en otro vídeo del laboratorio de ajedrez. Muchas gracias y chao.